Hola patronartistas, mi nombre es Mariluz, quiero daros la bienvenida a Patronarte, mi canal de YouTube sobre tejido y agradeceros que lo hayáis elegido para aprender este bonito punto calado de crochet que vemos aquí, que es un punto que como podéis ver es muy bonito, vais a ver que es muy sencillo y lo mejor de todo es reversible, como podéis ver, queda muy bien por los dos lados, ideal para todas nuestras prendas de primavera-verano. Vamos a ponernos manos a la obra con él. Bueno, como decía, vamos a ponernos manos a la obra, vamos a hacerlo con una lana un poco más gruesa, con la que veremos mejor qué es lo que hacemos y vamos a empezar montando como siempre una cadena. ¿Y cuántos puntos tiene que tener esta cadena? Pues un número impar de puntos. Cuando aprendamos a hacer el punto os explicaré más sobre las lanas que he utilizado y todo ese tipo de cositas. Vamos allá, ya llevo 3, 4 y así hasta tener un número impar de la largura que necesitemos. Bueno, yo ya tengo aquí mi cadena de base con un número impar de puntos, en mi caso 17 puntos, y ahora empezamos con la primera vuelta. Tenéis dos formas de comenzarla, o con las típicas cadenas que sustituyen a un primer punto, en este caso sería un punto alto, o podéis hacerlo con el comienzo sin cadenas como voy a hacer yo. Vale, cuando hagáis con cadenas vamos a montar en lugar de 3, 4, porque van a ser 3 cadenas que sustituyen a un primer punto alto más una más que va a ser una cadena al aire, y luego empezaríais en la séptima cadena a partir del gancho. En mi caso va a ser más sencillo, no tengo que andar contando tanto porque empiezo con este comienzo sin cadenas, que al principio puede parecer extraño y complejo, pero que una vez que aprendes a hacerlo es una maravilla porque deja unos bordes en los tejidos increíbles. Bueno, aquí tengo mi comienzo. Si queréis aprender a hacerlo, os dejo aquí un enlace a un tutorial en el que lo explico. Una vez hecho eso, vamos a hacer esa cadena, que es la misma que decíamos que hacíamos cuando hacíamos el comienzo con cadenas. El comienzo con cadenas hemos dicho que se hacía con 3 cadenas más una más. Pues en este caso tenemos nuestro punto alto más una más. Nos vamos a saltar un punto aquí y nos vamos a ir al siguiente. Y en el siguiente vamos a hacer un punto alto. Ahora, una cadena, nos saltamos un punto y nos vamos al siguiente donde hacemos un punto alto. Y esto es lo que vamos a hacer, cadena, nos saltamos punto y un punto alto en el siguiente hasta llegar al final de la vuelta. Y después os explicaré cómo hacemos la segunda vuelta, que es totalmente diferente a esta. Bueno, vamos ahora con la segunda vuelta y la empezamos haciendo una y 2 cadenas. Y nos vamos a ir al siguiente punto alto y en ese punto alto vamos a hacer un punto bajo. Como veis, esas 2 cadenas que hemos hecho al comienzo son una cadena sustituye a un punto bajo y la siguiente es una cadena al aire. Hacemos ahora otra cadena que es una cadena al aire, nos saltamos la cadenita y nos vamos al siguiente punto alto donde hacemos un punto bajo o medio punto, que también se le llama en algunos sitios. Cadena, nos vamos al siguiente punto alto y lo mismo punto bajo, y esto vamos a hacer hasta llegar al final de nuestra vuelta. Bueno, yo ya estoy llegando al final de mi vuelta, con lo que vamos a hacer una cadena, y ahora como veis aquí, como yo he hecho mi comienzo sin cadenas, lo tengo muy fácil porque ya tengo ahí la cadena formada, porque se forma una cadena cuando hacemos ese comienzo. Quienes hayáis hecho las cadenas, pues tendréis que hacerlo en la tercera cadena de las 3 iniciales, o de las 4 iniciales que se hicieron, no en la cuarta, sino en la tercera. Bueno, giramos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a repetir estas 2 vueltas, con lo que ahora comenzaremos o con 4 cadenas o con el comienzo sin cadenas, que es lo que hago yo. Empezar con el comienzo sin cadenas. Aquí lo tengo. Y luego haré una cadena. Si habéis hecho las 4 cadenas, no hace falta que hagáis esta cadena, porque ya tenéis las 4. Nos saltamos aquí una cadena, ¿vale? Y hacemos un punto alto en el siguiente punto bajo de la vuelta anterior. Ahí lo tenemos. Y esto vamos a repetir hasta llegar al final. Como veis, esa vuelta es prácticamente igual a la primera, solo que partimos de algo diferente, con lo que vamos a hacer es repetir tanto la primera como la segunda vuelta todo el tiempo, ¿vale? Empezaremos de este modo que hemos empezado ahora y vamos a repetir todo el tiempo esas 2 vueltas. Los aumentos y disminuciones en este tipo de punto, pues es que no hay una manera específica de hacerlos, dependiendo del número de aumentos y disminuciones que se vayan a tener que hacer a lo largo del tejido, de si van a tener que ser muchos seguidos o si solo van a ser 1 o 2, pues podemos enfrentarlos de diferentes maneras. Se pueden añadir pues un dibujo más, como por ejemplo haciendo aquí una cadena y volviendo a hacer un nuevo punto aquí, por ejemplo, ahí estaríamos metiendo un dibujo más. Podríamos eso para un aumento. Podríamos pues hacer el dibujo aquí en el hueco y luego hacer cadena
y así que irnos al punto bajo, ¿vale? Aquí lo que he hecho es meter en el hueco de una cadena que normalmente nos la saltamos y hacer de nuevo aquí, y ahí hemos hecho otro aumento, ¿veis ahí? Vale, también podemos añadir más cadenas entre medias y saltarnos más cadenas, con lo que ampliaremos. Eso, por ejemplo, cuando tenemos que hacer muchos aumentos, un aumento en cada punto, pues nos viene muy bien. Podemos añadir un dibujo más al comienzo y al final. Y con las disminuciones, pues exactamente lo mismo. Podemos, en lugar de hacer en el siguiente hueco de una cadena, ¿vale? Lo que vamos a hacer es saltarnos y saltarnos un hueco e irnos al siguiente, ¿veis? Y ahí habremos hecho una disminución. Bueno, tenemos muchas opciones a la hora de hacer aumentos y disminuciones y podemos hacerlos tanto en esta vuelta como en la anterior, donde se van a apreciar todavía menos esos aumentos y disminuciones. ¿Por qué? Porque es más bajita la vuelta, con lo que se va a apreciar muchísimo menos. Y así es como haríamos aumentos y disminuciones. Bueno, voy a traer la otra muestra y os cuento cositas. Bueno, al final, mientras traía la lana, he aprovechado y he bajado un poco la cámara para que veáis mejor los puntos y la lana que he utilizado. La moradita es una lana que es un 100% algodón, que no está demasiado torsionada. Es de estas lanas que hay gente que no le gusta tejer porque se abren las hebras y les resulta complicado tejerlo, sobre todo cuando no se tiene práctica en tejer ese tipo de lanas. Ese tipo de lanas no tienen nada de malo y quedan genial porque quedan muy ligeras, ¿vale? Solo hay que aprender a tejerlas y tener un poco más de paciencia a la hora de tejerlas. Con ese tipo de lanas yo suelo tender a utilizar un gancho un poquito más grueso, ¿vale? Por ejemplo, esta lana es más o menos de 3,5 de grosor y yo he utilizado un 4. Esta otra lana pasa lo mismo, es más o menos un 4,5 de grosor, ¿vale? En este caso es una lana de bambú, ¿vale? No es una lana de algodón, pero es bambú. Las dos son lanas de fibras vegetales y es también poco torsionada. Como podéis ver, ya veis aquí lo que se abren la lana. Lo repito de nuevo, eso no significa que una lana, porque hay gente que dice, es que lana más mala, es que se abre. No, no es una lana mala, simplemente es una lana con la que queremos conseguir un resultado diferente, que es un resultado más ligero, ¿vale? Y como decía, es una lana de más o menos 4,5 y he elegido un 5 de grosor para tejerla. A la hora de elegir la lana y el gancho para tu proyecto, lo mejor es que hagas una muestra, que utilices. Yo siempre hago una muestra con 2-3 grosores de ganchillo diferente para ver cuál me gusta más. Parece que, sobre todo cuando somos principiantes, nos dan alergia a las muestras y es lo mejor que se puede hacer, y como debería de empezar cualquier proyecto, con unas muestras para elegir gancho y la lana más adecuada, pero sobre todo, una vez que se tiene elegida la lana, el gancho adecuado. No siempre hay que usar el mismo gancho con la misma lana, ¿vale? Porque dependiendo del resultado que quieres, a la misma lana le puedes poner muchos grosores de ganchos diferentes. Todo depende del resultado. Así que una muestra. En el canal tenéis varios tutoriales donde explico esto y uno donde os enseño a elegir el gancho adecuado. Va a salir por aquí ahora un enlace a ese tutorial. Dejadme en los comentarios lo que os ha parecido este punto, en qué queréis usarlo, dejadme un poquito vuestra opinión, me encanta saber qué proyectos tenéis entre manos, contarme cositas en los comentarios. Y acordaos de que en la descripción os he dejado el enlace a la web donde tenéis tanto el patrón escrito de este punto como de todos los tutoriales que hay en el canal, como también la tienda online donde podéis comprar un montón de materiales. Y ahora sin más ya me despido, nos vemos pronto, crea y disfruta.